Esto es Eternamente Inconformes, un podcast a dos voces. Porque las cosas más sabrosas se hacen de a dos. Por ejemplo, las arepas, las pizzas y los muchachos. Pero en este podcast no vamos a ser muchachos. Pero sí vamos a hablar de esos temas candentes de los que a muchos les da pena tratar. Relaciones de pareja, los hijos, el trabajo, el sexo, la vida. Vamos a filosofar, pero no vamos a ponernos come flowers. Eternamente Inconformes es un espacio de reflexión y opinión. No te garantizamos que te ríes y tal vez tampoco estés de acuerdo con nosotros. Pero segurito que sí te ponemos a pensar. Sean todos bienvenidos a Eternamente Inconformes. Hello, bienvenidos una vez más a este canal y a un nuevo episodio de Eternamente Inconformes. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te ríes? Me estoy riendo porque ustedes ya vieron el título de este episodio, ¿verdad? Solo Dios podrá juzgarnos. Pero miren, por aquí estamos en un sitio bien bonito, comiendo, nos están consintiendo, tomando cosas, bueno, aquí estamos. Porque solo Dios podrá juzgarnos. Esa frase le cabe a todo, a las dietas, a los desamores. Yo lo digo por la dieta. Sí, pero hoy no vamos a hablar de dietas, vamos a hablar de religión, un tema peliagudo que mucha gente trata de evitar y por el que mucha gente se mata, Aura. Mucha gente por pelea. El que mucha gente se mata, por el que la gente se divorcia, por el que la gente pelea, se distancia, por el que las familias se rompen, por el que las crianzas de los hijos son un desastre, en fin. Sí. O unos aciertos, hay que también como quedar los dos lados, ¿no? No todo es malo con el tema de las religiones, pero queremos compartir. Pero no todo es bueno también. Pero sí, pero yo puedo decirles que es más lo malo que lo bueno con el tema religioso, pero no por las religiones per se, por el fanatismo de la gente. Es el fanatismo de la gente el que hace que hemos estado suficiente tiempo en religiones o estudiando temas, digamos, asociados con la religión, que al final del día nos dan como la experiencia como para contar por qué decimos lo que decimos o por qué somos o no somos de una religión. Ya de eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno. ¿Y por qué somos eternamente inconformes con el tema? Porque somos inconformes, es la verdad. Entonces, bueno, básicamente es un poquito de lo que le queremos hablar hoy. Desde nuestra opinión, no tienes que estar de acuerdo con nosotros. Si estás en desacuerdo, está bien. Si estás de acuerdo, está bien también, no pasa nada. Lo importante es que comentes bajo qué religiones te bautizaron a ti, si adoras a Satanás, a Belcebú, a Jehová, a Buda. Deja tu comentario acá, que aquí somos abiertos a recibir todas las opiniones y comentarios de todas las religiones. Yo tengo una pregunta. Para arrancar esto, vamos a arrancarlo con todo, si no, ¿para qué? ¿Qué religión eres? Muy buena pregunta. Sí, y tiene varias respuestas, además. A mí me criaron bajo la religión católica, es decir, me bautizaron en la iglesia católica, primera comunión, confirmación, matrimonio bajo la iglesia católica. Y mi historia es bien particular, la voy a tratar de resumir corto, por favor. Porque no quiero hacer este episodio tan largo, pero mi familia tradicionalmente es católica, y bueno, pues siempre de iglesia católica y todo el tema, católica apostólica romana, como dicen. Pero practicante o no practicante, porque hay como esa vertiente. Aunque me bautizaron bajo esas premisas, nunca no. Después de la primera comunión yo estaba súper fiebrudo, después de la catequesis y todo el tema, iba todos los domingos a la misa, yo me paraba tempranito, comía el cuerpo de Cristo y todo el tema, pero a medida que fui creciendo y fue pasando el tiempo y empecé a leer y a entender muchas cosas y a ver hipocresía de la gente religiosa, de la gente que habla de Dios y todo el tema, empecé a decir, no, pero o sea, que ladilla, que chimbo que la gente que te habla de Dios y de amor es gente falsa, gente chismosa, es gente coño madre, y empecé a decir, no, bueno, o sea, yo no necesito estar yendo a un sitio, a un edificio, a un templo todos los domingos para que se note mi amor o mi fervor por Dios. Entonces puedo decir que creo en Dios, sí debe haber algo maravilloso, mucho más grande que nosotros, pero no como ese Dios que tenemos que ir a la iglesia a flagelarnos y todo el tema, y Cristo y la Virgen, esos cuentos de la Biblia. Yo no creo en la Biblia, por ejemplo, te puedo decir, no creo en la Biblia, pero sí creo que hay una energía o algo que creó esto, y no creo en el Dios católico, porque si fuera verdad el Dios católico, ahora sería un Dios bien inepto. ¿Por qué? Porque qué chimbo es que haya creado al hombre, a los hombres, a imagen y semejanza, y el resto del universo lo dejó vacío.
Entonces no hay aliens, no hay personas o vida en otros planetas. Es un Dios bien inepto. Entonces no me creo ese cuento. Yo sí creo en los extraterrestres, sí creo que en el universo debe haber vida en algún otro lugar, y ese no es el Dios católico. Entonces... Sí, es que bueno, imagínense, hablar de Dios, creo que... ¿Cómo te imaginas tú a Dios? Ahora yo te hago la pregunta, ¿cómo te imaginas a Dios? No, es que para allá vamos, es que Morgan Freeman, en la película, todopoderoso. O ¿cómo se llama el que es cómico? Jim Carrey. Bueno, claro, pero ahí el Dios era Morgan Freeman, claro, y él pero era el esa instrumento. película es demasiado cómica. Al final del día, no sé, pues creo que creo más como en el tema de la energía, como eso que no, como que, ¿sabes? No tiene forma, no sé qué. No es un viejito con barba y con No es bata. un viejito con barba y con bata, Okay. no. Ni es un Dios malo que te va a mandar al infierno si no rezas, y si eres célibe, si no ves a la mujer del prójimo, si no robas, si no matas. Lo que pasa es que yo tengo como que, bueno, a ver, yo tengo que empezar como bien. Mi familia, a ver, ¿cómo es la cosa? Yo vengo de una familia... ¿Puedo morder un churro mientras ella te Sí, cuento? yo vengo como de una familia donde hay múltiples religiones, múltiples creencias. Mis tíos, bueno, todos practican o profesan una religión distinta. En el caso de mi papá era católico porque, bueno, así lo quiso Dios, en el sentido de que lo bautizaron y todo lo demás en esa religión. Si Dios quiere. Pero, o sea, no era el más practicante tampoco, o sea, si eventualmente iba a una iglesia o si creía en alguno que otro santo, pero la verdad es que no era tan fanático, a excepción, bueno, creo que lo que más creía era en la Virgen del Valle, que era, bueno, su Virgen de Oriente, Era ¿no? devoto, ajá. Devoto de esa Virgen. De hecho, cuando viajábamos a Margarita era bastante clásico que fuéramos a la iglesia de la Virgen del Valle y no sé qué y no sé qué más, pero no era como que, bueno, mira, todos los domingos vamos a la iglesia o esto o aquello. Sí, eventualmente, como les digo, él iba. En el caso de mi mamá se hizo testigo de Jehová en el año 86 u 87, por ahí, creo que en el 87. Yo estaba bastante pequeña y bueno, imagínense, tiene todos estos años dentro de esa misma religión. Yo estudié con los testigos de Jehová, yo hice muchas cosas allí en la religión, pero después, porque bueno, después uno crece, lee y se da cuenta de muchas cosas y se vuelve inconforme con muchas cosas. Deserté de la religión, yo no me bauticé nunca. Una de las cosas que yo le agradezco mucho a mis papás fue que en mi caso particular, creo que en el de mis hermanos también, ellos no nos bautizaron ni nada cuando nacimos, ni hicieron... Lo dejaron a libre decisión. Sí, entonces eso es algo bien interesante que yo en lo particular lo agradezco mucho porque, bueno, dejas como que a la persona decidir sobre algo tan importante como es su fe. Tocaste un tema importantísimo. Entonces creo que eso es interesante. Yo estoy súper en contra de eso. A mí, como dije, me bautizaron bajo la fe católica. Y chévere, iba a la primera comunión y a la confirmación y leía mi catecismo y me sabía el credo, me lo sabía todavía, el Ave María y todo el tema. Pero hoy día, ya como adulto y que he visto muchas cosas y que entiendo muchas cosas, me parece como que no sé qué término utilizar, una falta de respeto o una falta para con esa persona de que le impongas una creencia. Creo que en eso sí estuvieron como de acuerdo mis papás. De hecho, ahorita que estamos hablando de esto, creo recordar que cuando alguno de mis hermanos se fue a casar, y que se fue a casar por la iglesia católica, porque su esposa sí era católica, y para poder casarse tienes que haber hecho un montón de cosas que no conozco porque nunca he sido de la religión católica. Bautizo, primera comunión y confirmación. Ajá. Esas tres cosas antes del matrimonio. Creo que lo tuvo que hacer todo junto ya siendo un adulto. Se bautizó y todo eso, cuento ya siendo un adulto. Me parece que es la mejor opción. Al final del día, cada quien debería decidir en qué creer, en qué no creer. O sea, si mira, si tú crees en estos churros son tu Dios, mira, bien por ti. Están más buenos, por cierto. Bien por ti, o sea, no pasa nada. El tema es, con las religiones, lo que a mí me parece y lo que estoy súper en contra es que, mira, definitivamente yo no entiendo por qué la imposición. Ahí es donde está mi temazo con esto. En mi caso no fue así. En mi caso yo sí, cuando estaba más pequeña, pues sí, lógicamente tus papás te van a guiar y hacer que vayas más por un camino. En el caso de mi mamá, que era testigo de Jehová, que es testigo de Jehová, ella sí insistió bastante en que yo aprendiera. Yo aprendí, estudié, y eso también te da un criterio. Y en mi caso, importante. En mi caso el criterio fue no quedarme en esa religión porque yo nunca me sentí a gusto con esa creencia. Sin embargo, yo respeto a
todo el mundo. Mira, tú puedes creer en, bueno, no sé, en que el paraguas es tu Dios, en Goku, no sé, en lo que a ti te dé la gana y está perfecto. O sea, cada quien decide, y yo creo que eso no es irrefutable bajo ningún concepto, ¿no? Que cada quien crea en lo que quiere, chéverísimo. Hay cosas que sí comparto con gente, hay cosas que no comparto con gente, pero eso no me da el derecho de imponerme sobre esas personas porque yo crea o no crea. La pregunta seguramente que ustedes se estarán haciendo, ay, Aura, estás hablando así, pero ¿de qué religión eres? De ninguna. De ninguna. Yo no estoy bautizada en ninguna religión, no soy de ninguna religión, creo en Dios y ya. En ese Dios de energía, de posibilidades y de muchas cosas, pero no en ese Dios de la Biblia castigador, ¿sabes? O no sé si de la Biblia castigador. Y que Dios tan malo que mandó a su hijo para que lo mataran. O de esa historia no me gusta. O de las personas, no sé si de la Biblia, o de las personas que interpretan la Biblia, porque también hay que pararse como en los extremos. La Biblia también es un gran cuento de tiradera y matazón, y entonces el rey le quitó la mujer al algo otro, así. no sé qué más, y entonces bueno Moisés y abrió el mar rojo y los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos me parece que están súper bien, pero hay un mandamiento que yo creo hasta que no son aplicables. Yo creo que prega sobre todo, no jodas a los demás para que no te jodan a ti. Mi papá decía que él era de su propia religión porque él tenía un mandamiento básico, que era la política del buen vecino. No joda para que no me jodan. Eso, no joda mi papá para que no te siempre jodan. lo decía. Mira, yo debería tatuarme eso. Así como me tatué la vida sigue, que era una frase de mi papá. Brutal. Yo debería tatuarme esa. Pero de verdad, mi papá, tú siempre me preguntabas, aunque él era católico, ¿de qué religión tú eres? Y él siempre decía, yo soy de mi propia religión. Okay. Y a mí me gustaba porque su enfoque siempre fue como no meterse en problemas, no meter en problemas a nadie, no atentar contra nadie, no hacer cosas que le hicieran daño a él, ni hacer cosas que le hicieran daño a otros. Y bueno, mi papá vivió casi 90 años bien feliz. Pensar en las consecuencias, porque las consecuencias de nuestros actos, a ver, si tú empiezas en un trabajo a robarte cosas, a mentir, a ocultar y a estar conspirando, o qué sé yo, esa actitud negativa, eso va a traer cosas negativas en el trabajo. Entonces, total. Eso creo, a ver, yo sí englobarlo dentro de la religión, no, porque Dios te va a castigar. No es que Dios te va a castigar, weón. Es el tema de la energía mala que estás creando y estás creando un mal ambiente, un ambiente tóxico, como se dice ahora. Era lo que te iba a decir, o sea, yo creo mucho en la ley de acción y reacción. Sí. O sea, y que todas las cosas que nosotros hacemos al final, causa y efecto, tienen una consecuencia. Esa consecuencia va a ser buena o va a ser mala, dependiendo de la actuación que tú tengas. Claro. Y eso tiene que ver, mucho de tu actuación tiene que ver con tu criterio y tus valores. Por eso es que la gente se tiene que educar. Tocaste un punto brutal, los valores. A mí algo que me saca la piedra, y vamos a hablar de las religiones, muerde el churro que está buenísimo. Mientras tú hablas de las religiones, yo como. Hay algo que a mí me revienta de las religiones, ¿ok? Y es el hecho de que te las quieran imponer. O sea, si tú que nos estás viendo, tú eres santero y crees en Changó, en Obatalá, y te pones tus collares y van y tu gorrito y todo el tema, de pinga, eso está de pinga, te lo respeto. O sea, respeto que tú me hables de eso, que maten cochinos, maten cabras, etcétera. Eso está genial. Y no solamente lo respeto, hasta puedo estar de acuerdo contigo en cierto punto. Es interesante, las historias que cuentan son interesantes. A mí me encantan las historias de la religión Yoruba. Me encantan las historias de... ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue... Del budismo. Sí, del budismo, el hinduismo, pero también... el Corán es un libro bien bonito. Los dioses nórdicos, los dioses del Olimpo, o sea, son historias, son religiones bien interesantes que quizás tienen metáforas y de eso está construida la Biblia, de metáforas. Entonces, el tema es que las metáforas son cuentos sujetos a la interpretación subjetiva de un hombre pecador como tú y como yo. Como yo no. ¿Tú no eres pecadora? No, claro que no. Estás pecando con ese churro ahí más bueno. Sí, fuera de la dieta, chicos. No importa. Entonces, lo que me revienta de las religiones es que te la quieren imponer. O sea, de pinga que tú seas santero, de pinga que tú seas testigo de Jehová y quieras andar con un faldón, de pinga que tú quieras estar en la iglesia para de sufrir y le quieras dar tu diezmo al sacerdote o al cura o como se quiera llamar, pero yo no. Respeta mi creencia, yo no. Yo creo en estos churros, yo creo en esta copa, yo creo en esta mesa. O sea, respeta mi creencia, yo respeto la tuya. Y muy malo el tema de los musulmanes de la imposición, que son extremistas y te matan. No, ni hablar de la peluca. Ese es un tema malísimo. Si hiciéramos un filtro ahora de religiones, o un filtro no, ¿Cuál es la menos buena, cuál es la menos mala? ¿Cuál es la menos peor? Como decía el chavo, yo me quedo con la budista.
Yo también. ¿Okay? He leído de muchas religiones y creo que la budista es la que menos jode. O sea, ellos adoran este papel, ellos adoran este azúcar, ellos adoran esta madera, adoran al árbol que dio la madera, adoran, bueno, lo que dio la tela para este techo. Es decir, el budismo y el hinduismo creo que son los como... Creen en la reencarnación y yo siempre me hago esta pregunta. Y cuando lo hablábamos mucho cuando vimos la película Soul, ¿qué sucede con las almas? Las almas se construyen y vuelven a salir. Se reciclan. Se reciclan en un ciclo constante de mueres, naces, vives, mueres y vuelves a nacer, a reencarnar. O mueres y esa alma es desechada. Entonces hay alguien construyendo almas. Es un tema bien interesante. Eso es un tema brutal. Sí. De hecho, esa película deberías dejar aquí abajo el link para que la gente la vea, porque creo que entiendes también como muchas cosas de lo que pasa con tus creencias y con lo que tú eres. Sí. Va como muy de eso. Mira, no sé, o sea, ¿cuál es la mejor religión o cuál es la peor? La que tú consideres que es la mejor y la que pero tú consideres. ¿Pero a ti cuál te gusta más? ¿Cuál sientes que jode menos? Creo que también me inclino más por ese tipo de religión, por el hinduismo. ¿Tú tienes un tatuaje por ahí de un dios del hinduismo? Del hinduismo, sí. Bueno, tengo una mandala también. Me gusta mucho como que esa línea. Por lo que representa el tema energético, el tema de, bueno, no eches broma porque no te echen broma a ti, okay. De alguna manera como que respeta muchas cosas, entonces bueno, voy como más hacia esa línea. Yo también soy muy partidaria de que la gente debe poner su fe en algo que lo satisfaga, sea lo que sea. Tocaste un tema álgido, y es que el ser humano siempre quiere creer en algo. Necesita, creo yo. El ser humano necesita seguir algo, creer en algo, y entonces eso que dicen, aferrarse a algo. Que la fe es esas cosas que crees que no ves. Hay tantas cosas que yo creo que no veo, y eso le puedo poner el nombre de Dios si quiero, o el nombre de lo que sea, ¿sabes? El mismo tema, si nos vamos como que a temas un poco más actuales, todo lo que habla la gente del tema de la manifestación, del tema de tu mente, lo que creas, los milagros, todo tiene que ver con esa energía que tú al final también terminas moviendo. Entonces, eso también puede ser parte de lo que tú consideras religión. Entonces, a ver, lo que pasa es que siento que como que la palabra religión está tan vetada por tantas cosas o está envuelta en un velo de tantas cosas que cuando tú le dices a la gente, bueno, manifestar puede ser parte de tu religión, la gente dice, no, eso no es una religión. Bueno, hazlo constante, luego invita a alguien a hacerlo contigo, crea un templo para manifestar y después hablamos. Crea tu propia religión como el papá de Aura. Exactamente, entonces bueno, al final del día, así digamos que de la manera más básica se construyen las religiones. En estos días veíamos una serie de los líderes religiosos, cómo manipulan y cómo la gente está ahí ciega, sí, dan plata, dan su cuerpo y dan muchas cosas más. Pero por eso, al final es porque la gente necesita creer en algo y aferrarse a algo. Y la pregunta es, ¿quiénes lo hicieron mal ahí? Porque, bueno, veíamos este documental que además tiene unos episodios súper impactantes y uno dice, bueno, pero esta gente, desde mi criterio, ¿qué bolas tiene? O sea, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Te están engañando. Claro, porque a lo mejor desde mi criterio me parece evidente que algo está mal, pero hay gente que no tiene criterio. Cuando tú estás inmerso, hay quizás... gente que se siente sola. Hay gente que no tiene orientación. La vulnerabilidad hace que tú creas en muchas cosas. Por ejemplo, ignorancia, la gente que es ignorante y entonces te dice a alguien en un templo, en una iglesia bien bonita, con aire acondicionado y con wifi y con butacas de lujo, que te dice tienes que traerme el diezmo, y entonces tú traes tu diezmo y bueno, estás ahí viendo como rasguña para traer el diezmo, pero después vas al pastor con rolos de camioneta. Yo he visto pastores que se han ido para Estados Unidos y están viviendo a cuerpo de rey, mientras los huevones que le dieron los reales y le daban el diezmo están aquí en Venezuela todavía comiendo cada clap. Eso es burda injusto, porque ese pastor en vez de irse a Estados Unidos no agarra los reales del pasaje y comparte con sus compañeros aquí de religión en Venezuela. Y no tanto eso por decir esa religión, pero cuántas cosas no vemos que son injustas en las religiones. O sea, ahorita que nosotros tuvimos el año pasado la oportunidad de viajar fuera del país, nosotros fuimos a Turquía y a mí me impresionaba mucho que las mujeres con hijab y con estas vestimentas en que no le ves nada de la piel, que solamente le ves los ojos, se me quedaban mirando y no, yo iba vestida así, normal, y recuerdo haber entrado a un baño
o sea, a mí primero me causó mucho impacto, luego me causó miedo, luego me causó mucha tristeza este cuento que les voy a decir, y era que una chica, se me quedaba viendo, y yo me asusté mucho, porque yo decía, claro, estamos en un aeropuerto, esta muchacha me está diciendo que se quiere acercar a mí, que si me puede tocar el cabello. Yo tenía miedo de que me echaran algo del cabello, me tocaran con algo en las manos. En Turquía. Sí, no sé, pues tú sabes que uno sale de aquí paranoico. Y yo tenía como miedo de que eso sucediera. Y la muchacha lo que me decía era que ella me quería tocar el cabello porque nunca había visto un cabello así, y sobre todo porque eso era algo que ella no tenía la oportunidad de hacer en su país. Y yo, o sea, para mí eso fue primero impactante, primero porque les digo, tenía como miedo de que estábamos en el aeropuerto, y yo decía, bueno, no será para joderme. Esa fue la primera que yo pensé. Luego, entender primero que era una muchacha muy joven, que yo veía nuestras hijas reflejadas en esa muchacha, y luego ver que algo tan insignificante para nosotros aquí, que lo damos por sentado, un cabello, que es la libertad, hay personas que no la tienen. Pero eso de esa muchacha, ahora pregunto, ¿es por decisión o por imposición? Bueno, a ver, no lo sé porque no conozco a la persona, primera vez que la veía en mi vida, pero por la forma en que la muchacha se me acercó y me tocaba el cabello y me veía, o sea, yo vi en esos ojos desesperación, entonces no creo que haya sido por decisión. Ok, como entonces, que bueno, esta es la cultura de mi país, esta es la religión por la cual lo que me tocó. Esto es lo que me tocó. Sí. Y la muchacha estuvo un largo rato agarrándome el cabello y me decía que la textura, que el volumen, que es raro era ver, y al final me dijo... cabello suelto. Sí, al final me dijo eso, me dijo, disfrútalo porque es algo que yo en mi país nunca podré hacer. ¿Por qué no te vas de tu país? Y yo salí de ese baño traumada, o sea, como con esa sensación de wow, qué libertad tengo, pero qué tristeza saber que por un tema religioso otras personas no pueden tener mi libertad, y a veces uno se queja. Eso me sonó una canción de salsa, mi libertad. No, ese es un temazo ahora, ese es un temazo. No quiero hacer este episodio tan largo porque el tema de las religiones es tan interesante. Tú y yo en esta mesa podemos sentarnos a hablar con cualquiera de ustedes, hablar de religión, de la religión que tú profeses. Y además que creo que tenemos un bagaje interesante, porque por lo menos en mi caso yo he estudiado muchísimo, porque a mí me gusta investigar de religiones, o sea, me gusta saber por qué la gente cree en esto o en aquello. Pero a lo que voy es que muchas personas no están dispuestas a eso, porque cuando yo cuestiono, por ejemplo, cuando yo digo, pero ¿cómo es posible que a la Virgen María haya salido preñada así de la nada y José lo haya aceptado en esa época tan antigua y tan machista? Explícame eso. Entonces la explicación no es el milagro de Dios, eso no es una explicación científica, porque la explicación científica es para que un útero tenga un bebé, tiene que tener semen, y el semen es el que preña al óvulo, ¿sabes? Dame una explicación científica, no me digas que vino Dios y preñó a la Virgen María, porque no me voy a comer ese cuento. Entonces hay personas que no... Cuidado con el churro que queda. Hay personas que no aceptan ese debate ahora, y no se puede hablar de religión con ellos. Bueno, mi papá decía que en una mesa llena de gente tú tenías que escoger bien de qué hablar, y que preferiblemente, si querías quedar bien, no hablaras ni de política, ni de sexo, ni de religión, que eran como tres temas demasiado álgidos. Mi papá siempre me lo decía. Que sí podemos tocar aquí en Eternamente Inconformes, además. No, y creo que la audiencia además es bastante inteligente como para decidir. Estos son temas que nosotros no tocamos con todo el mundo, porque a la gente a lo mejor no le interesa. Decidimos hablar de esto porque empezamos en la casa como a echar un cuento, y el cuento se convirtió en un chiste, y dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de esto en un episodio? Sí. Y yo en medio del chiste le decía a Rufel, no me digas así porque solo Dios podrá juzgarme, por eso el episodio se llama como se llama, y al final es verdad, lo que tú creas, lo que tú sientas, al final solo Dios podrá juzgarte. Que la gente es metida y dice cosas que no tiene que decir es otra cosa. Y esa es tu verdad. No es nuestra verdad, no es mi verdad, es que incluso mi verdad es distinta a la de Abda. Es que era lo que te iba a decir, es que ni siquiera tiene que ver con nuestra, porque tú puedes creer en lo que tú quieras. De hecho, Rubén les decía anteriormente, no, que el tema de los extraterrestres, a mí eso me da risa, o sea, a mí eso me parece un cuento de comiquita. Yo sí creo en Darth Vader, pues, y en Luke Skywalker. ¿Qué pasa? Esa es otra religión, yo creo que tú eres de esa religión. No te metas con Yoda, ni con Yodita. Ni con Yodita. Sí, yo creo que tú eres de esa religión. Al final, fíjense que, y bueno, podemos hablar de esto y compartir y reírnos y no sé qué. Y yo creo que uno de los secretos más grandes, no voy a decir secreto, creo que es como una ley tácita que debería existir entre la gente,
es callarse la boca y no opinar donde no la están mandando. Porque el problema religioso lo causan las opiniones de más. Las opiniones que no te pidieron. Ahí va, dijiste, que no te pidieron. Porque si yo estoy en una mesa con testigos de Jehová y me preguntan la opinión del bautismo, del celibato o de lo que sea, tú vas a decirlo. ¿Para qué me preguntas? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me preguntas? Exactamente. Claro, o sea. Ahora, como dices tú, si no tocas ese avispero, estamos aquí reunidos y sabemos que hay 3 locos fanáticos religiosos, esos que le dan sus reales al pastor de la iglesia y vibran cuando les dan el cuerpo de Cristo. Entonces uno dice, mira, mejor no toco ese tema porque estos locos aquí se van a alborotar. Entonces también hay que saber qué batallas pelear, ¿no? Hay que saber qué batallas pelear. Y yo creo que una fórmula inteligente es saberse mover en los espacios. Yo creo que uno no puede ser tan radical, sobre todo si tienes un criterio bien amplio. Formado. Exacto. Listo, o sea, tu criterio está por encima de lo que te diga cualquier otra persona. Claro. O sea, yo no me voy a convertir en miembro de cualquier religión porque alguien me lo diga, porque yo tengo mi criterio y pienso lo que pienso de las religiones y ya. O sea, así yo pienso. Me gusta. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Listo, como Barbie. Puede ser lo que quieres ser. Me gusta, pero no me gustó Barbie. No, a mí tampoco, pero en fin, lo que les quiero decir es que un poco esto va desde el respeto y de no meter la nariz donde no nos interesa. Es así. O sea, al final, si tú quieres saber cosas, habla con gente que esté dispuesta y que tenga también la amplitud de criterio, o investiga por tu cuenta y estudia ya. Mira, no ya te des tanta mala vida. Para ir cerrando, y ese es tu churro, pero estoy que le brinco. Mío. Yo no me lo había comido creyendo que era tuyo. No, es tuyo. Hay cosas de que vuelan. Ya que estamos aquí, como solo Dios podrá juzgarte, métele. Pero de que vuelan, Aura, porque uno dice, bueno, sí, Dios, lo que tú dices, a su salud. Es energía y todo el tema, pero hay cosas que vuelan. Hay cosas inexplicables, hay cosas paranormales, a veces hay luces en el cielo, a veces vemos cosas que pasan, a veces vemos gente que no se muere, que sí se muere, ¿qué tal? Y en algo que yo estoy de acuerdo contigo es que quizás no somos la gente más inteligente del mundo y a lo mejor no estamos solos. A lo mejor no estamos solos. ¿Ves? Ya falta que veas 5 capítulos más de Star Wars para que veas que no estamos solos. Pero mientras termines ese churro, ya para ir terminando el episodio. Para ver a qué lado de la fuerza me voy. Para ver qué lado. Yo estoy seguro de qué lado de la fuerza. Porque las manos tan frías. Porque tengo frío, está haciendo mucho frío. Está haciendo frío aquí y yo me pongo aquí mi manto del monje de Star Wars. Mira, de verdad que estos episodios dan para todo, señores. Te iba a preguntar, si tuviéramos un hijo. Afortunadamente nuestras hijas están grandes y tienen un criterio más o menos formado con el tema religioso. Pero ellas las bautizaron. Sí, bueno, porque hicieron primera comunión y todo. En el momento que mis hijas nacieron, nosotros pensábamos, digamos, el tema católico que ese era el camino. Por tradición. Camino, la verdad y la vida. Sí, y la sangre de Cristo. Que no entiendo la sangre, que es fijación con los vampiros. No sean vampiros, que la sangre de Cristo. Vean la pasión de Cristo, ahí sí hay sangre. Vampiros y carnívoros. Cónchale, sí, y violentos. Bueno, como es la Biblia en general. Pero no, a lo que voy. Si tuviéramos un hijo pequeño ahorita, en este momento, 2024, ¿qué le diríamos? ¿Cómo sería tu forma de criar, de formar a ese niño en torno a la religión? ¿Cómo le explicarías Dios a ese niño de 5 años, por ejemplo? No sé cómo le explicaría a Dios, pero creo que una cosa que sí le enseñaría es que hay muchas cosas en las que la gente cree y que al final en lo que él crea va a estar bien. Yo aplicaría lo que aplicaron conmigo. O sea, básicamente, como te digo, aunque a mí no me bautizaron de pequeña y aunque, digamos que en casa tuve una gran formación, digamos, más inclinada hacia el cristianismo, pues eso al final no impidió que yo formara mi propio criterio y decidiera no tener ninguna religión. Yo pienso que en medio de todo, cuando nosotros también le damos a nuestros hijos las herramientas, la información, porque creo que también eso es importante. No quiero que seas de esta religión y eso es vetar esa religión por completo. ¿Cómo son los Amish? ¿Cómo se aíslan del mundo y si tú ves para otro lado ya también te aíslan? No, o sea, yo siento que eso es demasiado extremo y ese no es el camino, porque al final entonces tienes a una gente reprimida que cuando sale de ahí terminan siendo unos desastres horrorosos. Y si no, véanse la serie de los Amish y me darán la razón.
y gente si no, desesperada por hacer desnalgue. por hacer de todas cosas que le prohibieron, porque al final la curiosidad hace eso, que tú busques información en sitios que no son los indicados o que hagas un montón de cosas que no son las adecuadas. Entonces, creo que un buen equilibrio que uno puede tener con los hijos es explicarle lo que existe en el mundo, lo que tú conoces, y al final dejarlos que forjen su criterio. Y también creo que algo interesante es decirle a los hijos, mira, esto es lo que yo conozco, pero no necesariamente lo que existe en el mundo. O sea, al final del día hay muchísimo más que tú también puedes investigar, que tú también puedes conocer. Me gusta eso. Y yo sí creo que una explicación sencilla es decirle a los niños, bueno, todo esto no nació de la nada, alguien tuvo que haberlo creado, que no sé. El Big Bang, explícale a un niño el Big Bang. O mira, para Pangea. mí, en mi creencia, yo siento que esto lo creó una energía superior, Dios, la Virgen María, no sé, lo que tú creas. Pero al final dejar que esa criatura crezca y aprenda. O sea, yo no estoy de acuerdo en esos bautismos de meses, no estoy de acuerdo en otras religiones donde los bautizos se hacen de manera obligatoria, porque bueno, como todos son, él también tiene que ser, no me parece. O sea, yo siento que las personas somos individuales y como individuos debemos tomar decisiones individuales, más allá del colectivo, y eso aplica para todo, igual que para las carreras eso deberíamos hablar, las carreras profesionales en la familia. Bueno, después eso lo hablamos de vamos a hablar en otro episodio. pero es más o menos, aplica casi que el mismo principio. Entonces, yo, si tuviera un hijo pequeño en este momento, bueno, si lo tuviera contigo, sé que no tuviera ningún problema porque estamos como muy de acuerdo en la forma, pero si lo tuviera con una persona que fuera de una religión y yo no soy de esa religión, creo que un camino sencillo para ponernos de acuerdo es como que, bueno, ahí está el muchachito, dejemos que decida que crezca y ya veremos. Más radical, si tuviera un hijo con otra persona que fuera, digamos, extremista o fanático de alguna religión, no tendría hijo con esa persona. Lo que pasa es que creo que no estaríamos con una persona que fuera extremista religiosa. Yo también considero como tú que a las personas, a los niños, a los chamos, hay que estar allí como contención, pero ayudarlos a forjar su criterio y explicarles eso. Mira, yo conocí el catolicismo, de hecho a veces conversamos en la casa y yo te hablo del catolicismo, te hablo del credo, te hablo de la Virgen María, te hablo de la hostia, te hablo de la misa. Tú no sabes cómo es una misa católica, yo sí, porque muchas veces fui y estuve. Yo fui a una contigo cuando, bueno, arrodíllense, párense, siéntense, arrodíllense. En la primera comunión de las niñas. De ladilla, o sea, una misa católica es y yo ladilloso. No entendía nada. Las misas católicas no son para gente con artritis. Arrodíllense, párense, siéntense, que ladillas son, que ladillas son. Y así cada religión tiene sus ritos y sus vainas, ¿no? Conozco cultos evangélicos, conozco cultos de testigos de Jehová. Bueno, cultos no. Fiesta de Santa Bárbara, a comer y beber, me gusta. Conozco cultos de Santa Bárbara. Conozco, bueno, esto de la misa católica porque fui esa vez. Ajá. Es la única vez que he ido a una misa católica. No te quedaron más ganas. No me quedaron más ganas. En fin. Y eso me da como suficiente criterio como para decir, bueno. ¿Viste una película de Star Wars? Vi una película de Star Wars, o sea, como, y eso me da suficiente criterio para decir, esto no es lo mío. Ojo, no me critiquen, solo Dios podrá juzgarme, no quiero ningún comentario diciendo, ay, ¿cómo es posible que tú no hayas visto Star Wars? No lo voy a ver, no me gusta, no es mi religión. Dejen su comentario al estilo Chewbacca para Aura. Ese es el mono, ese peludo. Tienes que ver la película. No lo sé ahora. Como un mono peludo, ya se murió. No, se murió. El que hacía el actor, sí. Bueno, el actor, pero no el personaje. Chewbacca vive por siempre. Mira, vale, pues nada, este tema religioso. No, ya vale. ¿Qué te pasa? Yo necesito dar una pregunta a la audiencia. Ok. ¿De qué religión son ustedes? Y si tienen hijos, ¿cómo han criado a sus hijos en cuanto a la religión se refiere? Déjenlo ahí en los comentarios. Comenten. Y dennos luz para ver si nosotros estamos bien o estamos mal. Y si estamos mal, créanme que a mí no me importa. A mí tampoco, pero bueno, era para, ¿sabes? Como para romper el hielo. Nada, gracias por estar allí, gracias por los comentarios. Hubo mucha receptividad con el episodio anterior. Este fue distinto, ya cruzamos el Darién y estamos en otro lugar. No le vamos a decir dónde estamos a la gente. Creo que la gente no se va a dar cuenta que no cruzamos el Darién. No, nos devolvimos. Devuélvanse. Gracias por estar allí, por apoyarnos. Recuerda suscribirte si no te has suscrito. Y lo más importante, compártele esto a esa tía tuya que es católica. Yo pensé que decía esa tía tuya que manda piolín por la cadena de WhatsApp. No, compártele esto a ese primo tuyo que es evangélico. Compártele esto a tus primos mormones.
Compárteselo. A eso también fui. Los mormones que no beben café. Lo único que estoy de acuerdo con los mormones es que no toman café. Yo tengo un cuento de algo que me pasó a mí en el otro. Lo puedo echar rapidito, ¿verdad? Rapidito. Ya que estamos cerrando, pero no importa. Este es el bonus track de este. Cuando yo trabajé hace muchos años en Domino's Pizza y Domino's Pizza estaba al frente de una iglesia mormona y siempre iban esos catires a comer, pues saben que ellos son todos gringos y entonces les encantaba ir a comer para su Domino's Elder. Pizza. Ajá, entonces tengo dos cuentos, ¿viste? Es que no me sigas diciendo porque me recuerdo de cosas. El primer cuento es que un amigo del trabajo me dijo, ay chica, tú sabes que yo estoy súper impresionado porque todos esos tipos tienen el mismo nombre, todos se llaman Elder. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo le explico? Perdona tu pueblo, Señor. ¿Cómo le explico? En fin, bueno, hay que leer. También da la importancia de leer. Aprovechen la inteligencia artificial y pregúntenle, ¿qué es un Elder? Por favor. Déjenlo, déjalo aquí, por aquí arriba va a salir la pregunta, ¿qué es un Elder? No se lo vamos a explicar. Y luego, resulta que recuerdo que en ese momento había una campaña publicitaria en Domino's Pizza donde salía una muchacha en la fotografía, en el pendón, la muchacha con una pizza aquí y la muchacha cargaba un escote y el escote era bastante pronunciado como son las publicidades de todo lo que es comida y bebida y cada vez que nosotros ellos terminaban de comer y iban a recoger las mesas, el póster estaba volteado hacia la pared. Hasta que un día los cazamos, que eran ellos que volteaban el póster. Bueno, y entonces, yo les pregunté, que yo era gerente de ese momento, que por qué siempre que venían nos volteaban el póster. Entonces, porque ellos no ven ese tipo de publicidades, porque eso para ellos es considerado pornografía. Es pecaminoso. Y es pecaminoso. Ellos eran mormones. Claro, los incita a pecar. Porque a los santos de los últimos tiempos, de los últimos días, también se les para. Es por eso. Gracias por vernos. No quería terminar el episodio así, pero ya que estamos... Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.